Shalom y buenas noches para todos. Esperamos tener hoy un estudio que nos permita aclarar muchísimo un tema que es bastante difícil de enfrentar, no porque las escrituras no sean muy claras, sino porque hoy vamos a ver un tema que sé que tiene muchísima resistencia entre muchas de las personas que están en el camino de regreso a las raíces hebreas, en el regreso a la casa. Ya en estos 13, ya casi 14 años de estar enseñando, tal vez es de los temas que más discusión generan en las personas que me escriben, que me preguntan y en los que más resistencia yo he encontrado. Así que de verdad que mi oración permanente es que el Todopoderoso ponga en mi boca sus palabras y sobre todo que él ponga esas palabras, las palabras de las Escrituras en sus corazones con mucha sabiduría, con mucha claridad, para que quede de este tema un mensaje claro, sobre todo un mensaje contundente en las Escrituras. Algo que yo quiero advertir con este tema es que en el día de hoy el estudio solamente nos vamos a limitar a lo que dice la Escritura acerca del pacto de la circuncisión o el Brit Milá. Vamos a ver qué dice la Escritura de Génesis, Apocalipsis, o sea, no nos vamos a apartar de consideraciones doctrinales, ni de grupos, ni de iglesias, ni personales. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura en contexto. Vamos a analizarlo de tal manera que les pido que ustedes estén muy atentos, que vayan siguiendo con el PowerPoint, vayan siguiendo ustedes los textos, porque gran parte de la confusión que se tiene con respecto a este tema viene precisamente de no ver los textos en contexto, en primer lugar, y en segundo lugar, de desconocer las raíces hebreas, de desconocer el tema de las dos casas de Israel, el desconocer el origen de esos gentiles que estaban siendo llamados a regresar a la casa y que hoy siguen siendo llamados a regresar a la casa. De manera que, como nosotros ya vamos teniendo ese conocimiento al que gracias al Eterno nos abrió el entendimiento y nos ha dado esta oportunidad, pues hoy yo creo que vamos a poder poner en práctica muchas de las cosas que hemos aprendido. Vamos a ir directo al tema, porque de verdad que es un tema que va a ser muy interesante. Ustedes van a ver. El pacto de la circuncisión, para nosotros comprenderlo, debemos empezar, vamos a hacer una lectura general y rápida, no se preocupen que después la vamos a analizar, pero voy a hacer una lectura rápida de Génesis 17:1 antes de comenzar, digamos, ya el tema en particular con las consideraciones más particulares. Génesis 17:1 nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes o de naciones. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Dijo de nuevo el Eterno a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por las generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe estar circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Por qué lo estoy leyendo antes de comenzar? Porque yo quiero que tengamos una primera visión amplia de lo que es el pacto. Porque normalmente cuando se toca el tema de la circuncisión se va específicamente al versículo que trata sobre la circuncisión. Mientras que cuando nosotros empezamos a verlo en contexto es donde nosotros entendemos una cantidad de cosas que hoy vamos a verlas un poco más despacio. Pero vamos a volver sobre este texto en un momento y vamos a comenzar con algo que yo sí tengo que explicar porque es muy importante. Hemos aprendido de lo primero tal vez de las primeras cosas que uno aprende en las raíces hebreas, en el regreso a las raíces hebreas, es que hay una diferencia muy grande entre el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Nosotros encontramos en muchas cosas, inclusive en la visión bíblica de lo que es la vida. La Biblia es circular. Nosotros aprendimos en nuestra mente griega que la vida era lineal, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces nosotros aprendimos conceptos completamente opuestos a lo que es el concepto divino, el concepto de Elohim y el concepto que fue transmitido a través de las escrituras a su pueblo Israel. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Que como tenemos dos formas de pensamiento, una misma palabra se analiza se analiza y se entiende de dos formas completamente opuestas. Y esa distorsión es la que no nos ha permitido, en muchos casos, entrar en un acuerdo o en un entendimiento de los textos bíblicos. Que recuerde, toda la escritura fue escrita en hebreo, no en griego. Tenemos el Nuevo Testamento en griego, pero la base que es el Tanakh, la Torá y los profetas, están en hebreo, que es el idioma del Eterno. Así que esta distorsión de pensamiento nos lleva a que palabras claves en esto, como la palabra pacto, por ejemplo, tenga un contexto completamente distinto en la mente hebrea y en la mente griega. En hebreo, la palabra pacto es la palabra brit. ¿Qué significa qué? Significa un pacto, una alianza, una promesa. Es una promesa entre Dios y los hombres o una alianza. Y también está definido por la concordancia hebrea como una ordenanza divina que tiene signos y promesas, que tiene alguna señal y alguna promesa. Esto es en la mente hebrea. En la mente hebrea la palabra pacto es una ordenanza divina. Es una ordenanza divina. Siempre va a estar representada por algún símbolo o alguna señal y que tiene promesas por el cumplimiento de ese pacto. Ahora, pero en el pacto en griego nosotros hemos aprendido que la palabra pacto que aparece en el Nuevo Testamento con la palabra griega diatheke, dice es una disposición, un arreglo de ningún tipo, lo que uno quiere ser, algo que se dispone a última hora. Esa palabra pacto en griego es equivalente a testamento o voluntad. Por eso es que el mal llamado Nuevo Testamento se le dio ese nombre. Se dio el nombre en vez de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, se dio el nombre de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Un testamento es la voluntad de alguien, pero tiene una característica muy especial, que dentro del concepto griego, un testamento puede ser cambiado
el que está haciendo el testamento esté vivo. Y nosotros tenemos un Dios eterno. Así que el concepto es que los pactos pueden cambiar. A nosotros nos parece muy normal pensar, como se había enseñado y como nosotros habíamos aprendido antes, que el nuevo pacto reemplazaba el nuevo por completo, que el antiguo quedó abolido y que el nuevo es completamente nuevo, es con la iglesia, no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Por qué? Porque la mente griega nos dice que pacto es una disposición o un arreglo, o sea, que en cualquier momento se puede replantear. Entonces ya aquí partimos de esa diferencia inmensamente grande, porque ya vemos, en hebreo es una ordenanza divina eterna. Nadie la puede cambiar. El único que la podría cambiar es el Todopoderoso, pero Él es fiel a su palabra y Él no falla a sus pactos. Así que en la mente hebrea nadie puede modificar un pacto, nadie lo puede acabar, porque es un pacto que el Eterno hace con nosotros. Es muy importante, no nosotros con el Eterno. Porque eso, ustedes habrán oído muchas veces hablar de, venga, pacte con Dios. ¿Cómo que pacte con Dios? Nosotros no podemos hacer pactos con el Eterno, porque es que el Eterno tiene la autoridad sobre nosotros. Nosotros no le podemos decir, vea, yo voy a hacer tal cosa y entonces usted se compromete a hacer tal cosa conmigo. Eso es absolutamente imposible. Eso es absolutamente imposible porque Él es el Todopoderoso, Él es la autoridad máxima, Él es el que hace pactos con nosotros. Así que la palabra pacto nos está hablando de un acuerdo, de una promesa, de una ordenanza que dio el Eterno y que va a tener una señal y va a tener promesas a los que nos acojamos a ese pacto que Él hizo. Ahora, el pacto en la mente occidental, entonces, puede sustituir uno al otro. Ya vimos en la parte hebrea, es imposible. Esto, por ejemplo, afecta, un ejemplo de esta distorsión es el significado, la comprensión del tema de lo que es el pacto antiguo y el pacto renovado. Porque viene una segunda palabra que es muy importante de definir y es la palabra nuevo. Entonces, ¿qué sucede? En la mente griega, una palabra nuevo es algo completamente, ahí sí diríamos, nuevo, de cero, algo, si yo pienso en algo que está nuevo, pienso en algo que apenas está comenzando, algo finalizó, algo comienza nuevo. En la mente hebrea, la palabra nuevo es renovado, no es algo absolutamente nuevo, sino algo renovado. Por eso cuando se habla de la luna nueva, no es que salió o el Eterno hizo una luna, hace una luna cada mes diferente. No, es que la luna tiene un ciclo y se renueva. Por eso se llama luna nueva. Luna nueva, porque la palabra nuevo en hebreo significa renovado. Entonces, por ejemplo, cuando Yeshua dijo, un mandamiento nuevo os doy, fíjense que ahí nosotros entendemos el problema. Muchas personas le discuten a uno hoy que no, la Torá ya pasó porque Yeshua dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces él dice, no, este es el mandamiento de ahora, como si hubiera sustituido o hubiera anulado la Torá. Entonces, ¿qué estaba diciendo Yeshua en un mandamiento nuevo? No, simplemente estaba renovando o dando el espíritu del mandamiento, el espíritu de la Torá. Es lo que está transmitiendo, pero no es algo definitivamente nuevo. Esto es muy importante que lo entendamos para poder entrar en el tema, para que nosotros tengamos ya en mente, primero, que el pacto, un pacto que el Eterno hace con nosotros, no se puede modificar, son eternos. Y segundo, que la palabra nuevo o renovado significa en hebreo algo muy diferente a la parte griega. ¿Por qué estoy tomando la palabra nuevo renovado? Porque nosotros estamos hablando del nuevo pacto
Y siempre la premisa es que en el nuevo pacto, ya el pacto de la circuncisión ya no está vigente, porque se dice que el nuevo pacto es con la iglesia, con una iglesia gentil, y ya no es necesario el pacto de la circuncisión, que se sigue siendo, pero para Israel. Pero como ya vemos que no se puede cambiar el pacto, el antiguo pacto, el pacto antiguo y el pacto renovado, son, ya sabemos, con la casa de Judá y la casa de Israel, no con una iglesia gentil. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí sí nosotros vemos que el tema de la circuncisión es importantísimo, porque no nos estamos saliendo del primer pacto, sino que estamos renovando que en el nuevo pacto, renovando el sitio donde está descrita la Torá. La Torá en el pacto antiguo, dice Jeremías 33, está escrita en piedra. En Hebreos 8 nos dice que ahora, y también en Jeremías 33, nos dice que va a estar escrita en nuestros corazones a través de la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante. No hay ningún pueblo fuera de Israel, no hay un pacto nuevo con un destinatario diferente. El destinatario es el mismo Israel. La ciudadanía que tenemos nosotros hoy es la misma de Israel. Entonces, pensando en esto, entremos en el tema de la circuncisión. Entonces, nosotros tenemos que, cuando estamos estudiando los pactos en general, nosotros vamos a entender, por lo menos a enunciarlo, porque vamos a hacer un tema de estudio sobre eso, porque es muy interesante. Vamos a enunciar algo que nos da a nosotros la comprensión de la duración de los pactos. Y es que una característica de los pactos del Eterno es que deben ser sazonados con sal. Levítico 2:13 nos dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Por qué se habla de sal en relación a los pactos del Eterno? Porque la sal preserva. Quiere decir, esto es otra manera de apoyar la enseñanza, de que no hay forma de cambiar un pacto que nuestro Elohim haya hecho. La sal nos habla de eternidad. Ahora, el Eterno ha hecho varios pactos con el hombre. Hizo un pacto con Adán, que lo vemos en Génesis 3, 15, 21, 23. Nosotros allí podemos encontrar el pacto que hizo con Adán. Hizo un pacto con Noé, que está simbolizado en el arco iris, donde dice que no volverá a destruir la tierra. Y entonces nos dice, por ejemplo, en Génesis 9:9, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio. Este es un pacto. Ya vimos, hay un pacto con Adán, hay un pacto con Noé, pero hagámonos la pregunta, ¿por qué vino el pacto con Noé? ¿Se anuló el pacto con Adán? De ninguna manera. De ninguna manera. Los pactos no quiere decir que un pacto anula el otro, sino que añade un pacto al siguiente. Ahora, pero hizo también pactos, no solamente uno, hizo varios pactos con Abraham. Vamos a ponerlo acá para que ustedes lo puedan ir siguiendo. Entonces, vamos a ver la secuencia del pacto. Pongan mucha atención para que vean dónde entra el tema de la circuncisión, porque esto nos va a permitir a nosotros entender el tema muy bien. Dice, pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí hace un pacto con él. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto lo encontramos en Génesis 12, del 1 al 3. Entonces, este es el primer pacto que hace el Eterno con Abraham. El pacto de hacer de él una nación grande y llevarlo a ser bendición hasta lo último de la tierra. Ahora, él hace un segundo pacto con Abraham cuando le dice que su descendencia será numerosa como las estrellas del cielo. Es una promesa que le hace a Abraham. Entonces le dice en Génesis 15, después de estas cosas vino la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas de los cielos. Así será tu descendencia. Génesis, esto lo encontramos en Génesis 15, del 1 al 5. Ahora, viene inmediatamente el pacto de las piezas. En el mismo Génesis 15 viene el pacto de las piezas. En el pacto de las piezas, entonces, le promete la formación del pueblo de Israel. Fíjense la secuencia. Primero le dice que él va a ser bendición. Después le dice que la descendencia, que la semilla de él, el esperma de él irá por toda la tierra y va a llevar la bendición de Abraham por toda la tierra. Después le dice en la segunda parte de esa bendición, le dice que la descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Entonces, viene el pacto de las piezas y allí a través del pacto de las piezas, él le hace la promesa y le dice, le anuncia cómo va a ser la formación de ese pueblo tan numeroso. Va a tener un origen, que va a tener una formación como pueblo, y esto lo encontramos en Génesis 15, 13, 14, cuando hace el siguiente pacto. Entonces el Eterno le dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Dónde se formó realmente el pueblo de Israel? En Egipto. En Egipto entró la familia de Jacob y allí se multiplicaron durante 400 años hasta que viene el Eterno y saca a su pueblo Israel de Egipto. Entonces, esa es la promesa que le hace, ese es el pacto que hace con Abraham cuando entran en el pacto de las piezas, que está, como les digo, ustedes lo pueden encontrar en Génesis 15. Inmediatamente después, en Génesis 17, nace Isaac y se sella de nuevo el pacto. Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces, miremos en la secuencia de lo que va a hacer ahora el Eterno para poder dar ese pacto. Primero le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre de Abram por Abraham y extiende el pacto a toda la descendencia. Entonces le dice, he aquí, mi pacto es contigo, Génesis 17, 4, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Meloja Goyim, una multitud de naciones. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios. O sea, él está haciendo un pacto con Abraham perpetuo, con todas las generaciones que vengan, no importa cuántos años de ahí en adelante, todas las generaciones estaríamos cobijados bajo el mismo pacto. Y dice, por pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti.
¿Y qué le promete acá? La tierra. Y dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Fíjense cuántas promesas. Aquí nos podríamos quedar por horas analizando cada una de estas promesas. Cada una de estas promesas. Entonces le cambia el nombre, establece el pacto con la descendencia, ahí le promete la tierra de Israel, la tierra de Canaán, como heredad perpetua, y nombra a ese pueblo como su pueblo cuando termina diciendo, yo seré el Elohim de ellos. Entonces, esa es la promesa que el Padre está haciendo. Pero ¿qué pide a cambio? Imagínense esto. Aquí les pido mucha atención porque esto es muy importante a la hora de decidir si una circuncisión debe hacerse o no. Imagínense, le está prometiendo todas las bendiciones, le está prometiendo ser bendición, llevar bendición, la bendición de Abraham, y le está prometiendo la tierra de Canaán, Israel, la está prometiendo a la descendencia. ¿A cambio de qué? Toda esa promesa, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como contraparte de ese pacto? Entonces dice Génesis 17:9. Dijo de nuevo el Eterno a Abraham, en cuanto a ti, o sea, en cuanto a la parte tuya, lo que tú tienes que hacer, vas a guardar mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. En cuanto a ti, o sea, la parte nuestra, ustedes van a guardar el pacto por sus generaciones. ¿Y cuál es el pacto que guardaríamos por las generaciones? Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Fíjense, mire, no más hasta aquí ya quedaría solucionado el tema. Porque es que la secuencia es importantísima. Yo espero que ustedes hayan podido captar la importancia de esto. El Eterno está prometiendo un pueblo, está prometiendo un pueblo tan numeroso como las estrellas, naciones que vienen de Abraham, reyes que vienen de Abraham. Está haciendo toda la promesa. Él se está comprometiendo a formar ese pueblo, a llevar ese pueblo hasta lo último de la tierra, a llevar esa bendición. Le promete la tierra de Israel para siempre. Hace todas sus promesas, pero la contraparte es: lo que ustedes tienen que hacer es circuncidar todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Se da cuenta? O sea, es tan importante porque no es un pacto cualquiera, además, no es un pacto, ninguno le puede destruir, ya vimos, pero este es un pacto tan importante porque es que resume todo. Resume la bendición, resume la tierra, resume todas las promesas del Eterno. Y la señal del pacto, ¿cuál va a ser? La circuncisión. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero al extranjero, es decir, cualquiera que esté dentro de los toldos, digamos, dentro de la nación de Israel, tiene que estar circuncidado. Y dice, y a cualquier, por dinero a cualquier extranjero, lo mismo con los extranjeros, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto que perpetuo. Así que mire, no más con la forma como fue anunciado ese pacto, ya nosotros sabemos que es un pacto perpetuo y obligatorio. Sigamos acá leyendo. Miren lo que viene a continuación. Dice en 17:14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. Por eso les digo, mire, no más si uno expone
en todo el contexto, la bendición de Abraham, como lo acabamos de hacer, ya nos damos cuenta de que la circuncisión es absolutamente necesaria, obligatoria para poder permanecer dentro del pueblo. Pero sigamos adelante porque tenemos mucho con que darle soporte a esto. Ahora, entonces, cambia el nombre de Abraham a Abraham, da el pacto de la circuncisión, cambia el nombre de Sarai, burla a Sara, que es princesa, y le dice que ella va a ser la madre de naciones y que reyes vendrán también de ella. Anuncia el nacimiento de Isaac y confirma el pacto, y le confirma el pacto también a Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ese pacto, el mismo pacto que fue confirmado con Abraham, fue confirmado con Isaac y con Jacob. 3 veces es confirmado ese pacto. También inclusive le hace una promesa a Ismael, porque recuerden que Ismael ya había nacido en este momento. En cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación, una gran nación. Mas yo estableceré, dice, mi pacto. O sea, voy a bendecir a Ismael y a su descendencia, pero yo estableceré mi pacto con Isaac, al que Sara te dará a luz por el tiempo en el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Elohim de estar con Abraham. O sea, esto todo fue de su propia boca, cara a cara con Abraham. Estaba allí hablando el Eterno. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, cuando él le dice, cuando él termina de darle la instrucción y le dice que la señal de que él entra en pacto es la circuncisión. Mire lo que hizo Abraham. Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero. Recuerden que en aquella época había esclavitud, había personas compradas. A todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y a todos les circuncidó la carne del prepucio en aquel mismo día, como Elohim le había dicho. O sea, él nunca se puso a pensar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si el dolor, si esto, si matatá, si no vamos a poder trabajar mañana, nada. Inmediatamente la respuesta de Abraham es responder al pacto circuncidando no solamente él, sino a Ismael y a todos los hombres que habían en su casa. Dice, y era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de la casa, el siervo nacido en la casa, el comprado por dinero, todos fueron circuncidados con él. Todos se circuncidaron. ¿Y qué pasó? Inmediatamente se circuncidó. ¿Qué es lo que sigue inmediatamente? Y esto va a ser muy interesante ahorita. Que aparece el Eterno estando Abraham sentado en la tienda, en la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando él cumple con su parte, el Eterno viene a visitarlo. Dice, alzó sus ojos, miró y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo. Bueno, ya conocemos la historia de Génesis 18. Pero esta visita viene después de que Abraham hace su parte en el pacto. Ahora, este pacto anula el pacto hecho a Noé, el del arco iris. No tiene nada que ver. Un pacto no anula el otro. Como el de Noé no anuló el de Adán, ahora los de Abraham no anulan los de Noé ni el de Adán. Nosotros estamos todavía teniendo que trabajar la tierra y todo lo que fue en el pacto con Abraham, con Adán, y estamos viendo el arco iris cada que llueve y nosotros todavía hoy, después de miles y miles, después de 6 milenios por lo menos, estamos viendo las señales de los pactos. Así que si estamos viendo el pacto con Adán, estamos viendo el pacto con Noé, ¿por qué no vamos a ver el pacto con Abraham cuando es el más importante allí para el pueblo de Israel, para la promesa futura? Ahora,
Ya venimos entonces al tiempo del Éxodo. Recuerden que ya desde ese momento todos los descendientes de Abraham siguen circuncidando sus hijos. Entonces Jacob ya llega a Egipto, llega con su familia, con las 70 personas de su familia, y sabemos que habían seguido circuncidando los niños que nacían en el día octavo. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos? Porque tenemos un registro en las escrituras en Josué 5:5 que nos dice, todos los del pueblo que habían salido, o sea, todos los que estaban en Egipto, estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Ahorita vamos a ver más adelante qué pasó y por qué. Pero este es un dato muy importante. No solamente Abraham cumplió con el pacto, sino que todos siguieron circuncidándolo, tanto que pasaron 400 años en Egipto y todos los que nacieron en Egipto estaban circuncidados. Por eso sabemos que cuando Moisés fue dejado en la cesta, una de las señales por la que lo reconoció la hija de Faraón era por la circuncisión. Nosotros sabemos por las escrituras que todos los bebés estaban circuncidados. Ahora, en el proceso del Éxodo, encontramos una porción de la Torá que causa inclusive como malestar y mucha pregunta, y es cuando el Eterno se enoja porque Moisés no había circuncidado el hijo y dice que inclusive trató de matarlo en Éxodo 4:24. Aconteció en el camino que en una posada el Eterno le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué fue lo que pasó acá? Que el Eterno ya está hablando con Moisés, ya le está dando todas las instrucciones para que él vuelva a Egipto y se presente a Faraón para él sacar todo el pueblo. Moisés pone sobre el asno su familia, pone sobre el asno a la esposa y al hijo, pero dice que el Eterno le sale al encuentro, o sea, en otras palabras, ¿cómo va a ser que usted va a llevar el hijo sin circuncidar? ¿Cómo es que no lo ha circuncidado? Si esa era la señal del pacto, y fíjense que ya le había dicho a Abraham, el que no haya circuncidado, o no esté circuncidado, o no haya circuncidado su hijo, será echado del pueblo. Cuando dice acá que quiso matarlo, recuerden que siempre se habla de muerte, o de muerte espiritual, o de echarlo fuera del pueblo. Entonces, esa es la traducción que le ponen allí, pero ¿cuál es el fondo de todo esto? Que el Eterno no puede creer en ese momento que la persona que va a ir a presentarse para sacar a Israel precisamente tenga su hijo sin circuncidar. Ahí vemos la importancia del pacto. Ahora, fíjense en esto. En este momento van a comenzar ya las plagas y específicamente viene la plaga de los primogénitos, ya viene todo el proceso que nos va a llevar a ese primer Pesaj, donde el pueblo de Israel debía estar allí en sus casas con la sangre del cordero puesta en el dintel de las puertas. Ese pueblo estaba todo circuncidado, recuerden, lo acabamos de leer en Josué. Todo el pueblo estaba circuncidado. De ahí viene también la ordenanza que el Eterno da, que en Pesaj ninguna persona incircuncisa puede participar de ella. Si Moisés no circuncidaba su hijo, entonces ese hijo no podía estar en ese proceso del Pesaj, del Passover. Ese hijo iba a morir porque no era parte del pueblo, no tenía la señal del pacto. O sea, todo está entrelazado. ¿Por qué la importancia de la circuncisión en ese momento?
Porque como estamos hablando de la salida de Egipto, pareciera que la circuncisión, como por qué se viene al tema, por qué viene ahí en ese momento el tema de la circuncisión. Pero fíjense la gravedad. Primero, porque no podía participar del Pesaj ese niño si no estaba circuncidado. Y lo segundo era que no era parte del pueblo y tenía que cortar inclusive a Moisés, porque al fin y al cabo él era el responsable de ese hijo. Ahora, en la salida de Egipto, entonces, cuando ya se establece el orden del Pesaj, el primer día del año y el cordero y la celebración del primer Pesaj, de la primera noche de Pesaj, Éxodo 12:43 nos dice, y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza del Pesaj o de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Pongan atención, cómo se le dice cómo ve el Eterno a la persona incircuncisa como un extraño a su pueblo. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no pueden celebrar el Pesaj. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo, mas toda la congregación de Israel lo hará. O sea, aquí estamos hablando no solamente de que, bueno, celebrar una fiesta, no, recordemos lo que implica. Implica que la sangre del cordero va a ser su protección. Implica que toda esa plaga no va a tocar. El ángel de la muerte va a pasar y no va a tocar. Ellos pasaron, digamos, como de muerte a vida. O sea, es toda una implicación grandísima la de Pesaj. Entonces dice, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero que mora contigo quiere celebrar Pesaj, o sea, un gentil que esté ya entre Israel y quiere celebrar Pesaj, sea circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de la nación. Fíjense la importancia. No solamente que no pueda celebrar la fiesta, sino que al contrario, que si la quiere celebrar, se circuncida y ya tiene los mismos derechos que tiene el pueblo de Israel. No, nada lo va a diferenciar. Nada lo va a diferenciar. No existe una tribu por allá solamente de gentiles. Recuerde que los egipcios que salieron con el pueblo de Israel no fueron nunca considerados un grupo aparte. Ellos fueron considerados parte de Israel para todo, para las promesas, para las obligaciones y para todo lo que tiene que ver con el pueblo. Entonces dice, sea circuncidado y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá el Pesaj. Esto es muy importante. La Torá es eterna, la Torá es para siempre y estamos viendo que cuando ordena el pacto de la circuncisión a Abraham, el Eterno dice que es por todas las generaciones, a todos los descendientes de Abraham, y recordemos que los descendientes, ya le dijo el Eterno, que iban a ser multitud de naciones, multitud de gentiles. Entonces, desde el inicio, el Eterno está contemplando que esa multitud de gentiles, cuando venga a ser parte de la nación de Israel, tienen que circuncidarse, porque no pueden celebrar el Pesaj, no pueden estar bajo la protección de la sangre del cordero si no están circuncidados. Entonces nos confirman 12:49, la misma ley, o sea, la misma ordenanza será para el natural y para el extranjero. O sea, la misma ordenanza de la circuncisión es para el que nació y tiene todos sus ancestros, digamos en este momento, judíos, o para el extranjero que viene a ser parte de Israel. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel. Como mandó el Eterno a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. ¿Se dan cuenta? Esta es una actitud completamente diferente a la que nosotros vemos hoy. Perdón, me corro aquí un poco. Es una actitud completamente diferente. En eso, ellos escuchaban la ordenanza y obedecían. ¿Cuál es la tendencia hoy? La tendencia hoy, y es muy preocupante, es a cuestionar la voluntad del Eterno.
Ah, no, él sí dijo eso, pero eso no es así, porque no sé qué, porque no sé quién. Entonces hasta sacan versos distorsionados de Pablo o de los otros discípulos, como si un hombre, no importa quién fuera, como si cualquier hombre pudiera cambiar el pacto establecido por el Eterno. Nosotros lo que estamos viendo hoy de confrontación a la Torah es absolutamente inaudito. Es que yo lo veo todos los días, se cuestiona la Torah como si se tuviera pues toda la autoridad del mundo, pero lo hacen con una firmeza y con una seguridad y porque el fulano dice, y no importa que lo que el fulano diga. Entonces ellos sí hicieron como mandó el Eterno, y en aquel mismo día sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahora, ellos ya vienen a todo el tiempo, los 40 años en el desierto. ¿Qué fue lo primero que hizo Josué cuando llegó a la tierra prometida? Fíjense esto. Los que nacieron en el desierto, todas las generaciones, todos los que nacieron durante esos 40 años, nunca fueron circuncidados en el desierto. Y esto es muy interesante porque esto proféticamente nos está hablando de toda esa generación. Recuerden que Josué y Yeshua, Josué es prototipo de Yeshua. Esa generación que nació en el desierto bajo el liderazgo de Moisés y después de Josué, y que no fueron circuncidados, también son como un reflejo de toda esa multitud de creyentes que han escuchado la voz de Yeshua y han venido a ser parte a ser hijos del Dios de Israel. Entonces, pero de todas maneras, ¿qué pasó con esos que crecieron en el desierto? Vamos a ver Josué 5:1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron como el Eterno había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció sus corazones y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. O sea, aquí vuelve el Eterno y le muestra a los reyes del momento su poder inmenso y dice que ellos sintieron desfallecer sus corazones. Dice, y en aquel tiempo el Eterno le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Esto es bien importante, bien importante. ¿Qué está pasando acá? Ellos acaban de pasar el Jordán. O sea, acaban de pasar lo que sería equivalente a la inmersión. Ellos pasan el Jordán. Recuerde que la inmersión del primer pueblo fue a través del Mar Rojo. Ahora, cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, una nueva inmersión es pasar a través del Jordán. Entonces, ellos pasan a través del Jordán, es como la inmersión, o como diríamos en nuestro lenguaje, como el bautismo, e inmediatamente el Eterno le dice, bueno, ahora sí, a circuncidarlos. No pueden entrar a la tierra prometida sin haber sido circuncidados. Pero dice que los circuncide la segunda vez. Yo estuve buscando, ¿por qué dice la segunda vez? Y bueno, lo único que encontré es que se piensa que para no hacer la circuncisión completa, ellos hacían algún tipo de corte mínimo, digamos, de los que nacieron en el desierto. No que no los hubieran circuncidado del todo, sino que fueran incircuncisos del todo, sino que alguna señal les habrían hecho en el desierto, pero no una circuncisión ya completa. Y entonces por eso dice acá que vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y miren lo que hizo Josué. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, que inclusive este collado de Aralot traduce en el hebreo la colina de los prepucios. Ustedes se imaginan cómo fue ese día esa circuncisión de esta cantidad de personas que pusieron el nombre de la colina de los prepucios. Dice, y esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Miremos por qué lo circuncidó. Ya vemos que el Eterno le dijo, pero vamos a ver. Dice, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los varones, los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados.
¿Sí ve? Aquí vuelve y nos dice que todos los que estaban en Egipto estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz del Eterno. Recuerdan, ellos por su desobediencia, el Padre les dijo que ellos no iban a ver la tierra prometida, por lo cual el Eterno les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Eterno había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. Aquí vamos a ver una cosa que es interesante. La palabra para incircuncisos, la palabra en hebreo es la palabra arel, y es importante que la tengan en su mente porque ahora vamos a ver algo que es bien interesante. Porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar hasta que sanaron. Imagínense, Josué ese día circuncidó toda esa gente. ¿Cuántos habían nacido? Imagínense. Y el Eterno dijo a Josué, fíjense, cuando los circuncida, escuchen las palabras del Eterno. Hoy he quitado de vosotros el oprobio o el desprecio o el reproche de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que quiere decir rodar, hasta hoy. ¿Cómo fue que se quitó ese desprecio de Egipto, el oprobio de Egipto? Con la circuncisión. O sea, fíjense que esto es bien interesante, bien interesante. Entonces, vienen sin circuncidarse, entran en la inmersión, entran pasan las aguas del río Jordán e inmediatamente el Eterno ordena que los circunciden y es en ese momento cuando todo ese oprobio, todo como que es el momento en el que cambian de ciudadanía, como que dejan atrás Egipto y empiezan a ser parte del pueblo de Israel. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesach a los 14 días del mes. Los circuncida para poder celebrar el Pesach por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día del Pesach comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente. Estamos hablando ya que comienza entonces la fiesta de primeros frutos, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán. O sea, empezaron a ver la bendición de la tierra. Ese fue el proceso. Ellos vienen, la inmersión, la circuncisión, adquieren esa ciudadanía de Israel, celebran Pesach, pan sin levadura, primeros frutos y empiezan a disfrutar de esos primeros frutos en la tierra. Estando Josué cerca de Jericó, entonces, ¿qué pasó? ¿Ustedes recuerdan qué pasó cuando se circuncidó Abraham? Pues ahora cuando Josué circuncidó a todos ellos y todo este proceso ocurrió, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él le respondió, no, mas como el príncipe del ejército del Eterno, es decir, como Yahweh Sebaot, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Quién era el que estaba allí presentándose? La imagen visible del Elohim invisible, Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos, la imagen visible que después nosotros ya la conocemos como Yeshua. Entonces le dice, el príncipe del ejército del Eterno le respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Las mismas palabras de la zarza. ¿Y quién fue el que se presentó en la zarza a Moisés? Yeshua, la imagen visible del Elohim invisible. Josué así lo hizo, y entonces ya ustedes se dan cuenta, es el mismo proceso que había seguido también. O sea, para el Eterno, esa circuncisión es tan importante que en las dos ocasiones
en las dos ocasiones en que todo ese grupo fue circuncidado, Él viene y hace presencia. Imagínense, trasladen eso proféticamente ahora, cuando toda esta multitud que está regresando a casa se circuncide. ¿Quién va a aparecer? Yeshua mismo lo dijo, verán al Hijo del Hombre viniendo de las nubes. Eso es parte del mismo proceso, es parte del mismo proceso. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, el tema de la circuncisión o la incircuncisión está ligado a otros conceptos que también nos van a ayudar a entender. El tema de la circuncisión también se refiere no solamente al prepucio, sino que se refiere también al corazón y aún a los árboles. Miremos acá, hay árboles que el Eterno considera por un tiempo incircuncisos, que son en Levítico 19:23 nos dice: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircuncisos lo primero de su fruto. Durante 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. ¿Cuál es la palabra para incircunciso en este momento cuando está hablando de árboles y no del prepucio? La misma palabra arel. Incircunciso, pero ya el sentido es sin cosechar, como sin una vida útil. O sea, esos 3 primeros años en la tierra no debían cosechar ese fruto porque se consideraba un fruto incircunciso que no servía, en otras palabras, que no servía. Entonces, miremos aquí nos dice la concordancia, en este texto de los árboles nos dice la concordancia algo que es muy interesante, porque nos dice que la palabra arel significa permanecer incircunciso, ser contado como incircunciso, permanecer sin cosechar, que es lo que tiene que ver con los árboles, ser contado con prepucio, pero también significa profano o inmundo. Entonces, imaginémonos esto. Imagínense, ahora vamos viendo más claro lo que significa cortar el prepucio. Ustedes se han preguntado por qué puso el Eterno, por qué Él nos hizo. Él por qué pone ese prepucio sobre el pene, por qué lo pone de esa manera. Que se puede cortar sin ningún problema, sin que afecte para nada el cuerpo, porque es una manera de pasar de inmundo a santo, es una manera de pasar de inútil a útil, es una manera de pasar de gentil a ser parte del pueblo de Israel. Si ven, hay mucha más trascendencia. Nosotros, cuando ya entendemos como todo el pacto, es cuando nos damos cuenta que a correr, a buscar esa circuncisión. Ahora, también hay incircuncisión del corazón. En Levítico 26:41, y fíjense que es en la Torá, porque muchos creen que la circuncisión del corazón es en el pacto renovado. No, en Levítico 26:41 dice: yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso. Aquí otra vez encontramos la palabra arel, y reconocerán su pecado. Entonces, ¿qué es un corazón incircunciso? Un corazón incircunciso es un corazón donde está tan cubierto ese corazón que los preceptos del Eterno no pueden entrar en él. Por eso se habla de la circuncisión de corazón, cuando yo destruyo ese velo que cubre ese corazón. También en Deuteronomio 10, del 12 al 16, nos dice, pongan atención, aquí he quitado unos versos para que no me quede tan largo, pero está todo el sentido, porque hay como unos en la mitad de un tema diferente. Ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Eterno, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Fíjense cada una de estas palabras. A mí me da pesar tener que ir rápido, pero ustedes después yo les pido, paren la grabación, léanla. Mire,
¿Qué dice? ¿Qué pide el Eterno de ti? Sino que le temas, que andes en los caminos, que lo ames, que le sirvas de todo corazón, que guardes los mandamientos para que tengas prosperidad. He aquí, del Eterno tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Eterno para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, de entre todos los pueblos. Ya sabemos cómo fue la escogencia de Israel. Entonces le dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora, cuando él les está diciendo, cuando él está diciendo a Israel, circunciden todo su corazón y no endurezcan la cerviz, o sea, no se pongan rebeldes contra mí, es circunciden su corazón. Ustedes creen que porque les está diciendo que circunciden el prepucio del corazón, es porque ya les está diciendo que no, que quedó anulado el pacto anterior. No, de ninguna manera. El prepucio, la circuncisión física, de ninguna manera. Es que hay circuncisión física, hay circuncisión de los árboles, hay circuncisión ahora del prepucio del corazón. Ahora, también nos habla las escrituras de incircunciso de labios. Y muy interesante, ¿qué quiere decir incircunciso de labios? Porque yo hubiera pensado, y fue mi primer pensamiento cuando vi incircunciso de labios, de alguien que está hablando blasfemia o algo, pues resulta que no. Resulta que en hebreo la palabra arel en relación a incircunciso de labios, cuando está en Éxodo 6:12, Moisés delante del Eterno le dijo, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón siendo yo incircunciso de labios? Dice en hebreo. Nosotros tenemos en español, siendo yo torpe de labios, pero en hebreo aparece arel, incircunciso de labios. Incircunciso de labios nos está hablando de una persona que no puede hablar con fluidez, como una persona tartamuda. O sea, el incircunciso también está en relación a algún defecto que la persona tiene para hablar. Eso es un arel también, una incircuncisión de labios. Pero también hay incircuncisión de oídos. Jeremías 6:10, a quien hablaré y amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Eterno les es cosa vergonzosa, no la aman. Todas las personas del mundo que no aman la palabra del Eterno, que se molestan cuando uno habla de Dios. Ay, qué pereza, no váyase de aquí, qué pereza. Uno no puede hablar ni de Dios ni de política, le dicen a uno para poderle callar la boca. Entonces, ¿qué pasa? Esos oídos son incircuncisos, no pueden escuchar la palabra del Eterno. Son oídos incircuncisos. Volvemos a la incircuncisión del corazón, que ahora significa cortar. Mire, Jeremías 4:4 dice, circuncidaos al Eterno y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Entonces aquí la palabra para circuncidados es la palabra mul, que significa cortar, o sea, corten ese prepucio de sus corazones, esa tela que cubre esos corazones. Ahora, pero en Ezequiel 44:9 encontramos algo que es muy interesante, porque nos dice la palabra, así ha dicho, pero perdón, quiero leerla, bueno, ya ahorita la volvemos a encontrar. Así ha dicho Yahweh el Señor. Esto nos está hablando del tema del final, nos está hablando del final, nos está hablando ya del tercer templo. Y nos dice, así ha dicho el Eterno, el Señor. Ningún hijo de extranjero, oigan, de extranjero, ningún gentil, en otras palabras, incircunciso de corazón o incircunciso de, incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ezequiel está advirtiendo que al templo, cuando Yeshua esté reinando, no puede entrar ningún gentil que aunque sea salvo, porque él no tiene nada que ver
No, recuerde que no tiene nada que ver circuncisión con salvación, pero no puede celebrar Pesaj, no puede entrar aquí al templo, y pone la condición de los dos. No, ningún incircunciso de carne y de corazón no pueden entrar al templo. Una razón de más para nosotros pensar que el pacto de ninguna manera se ha suspendido, porque si al final esa va a ser la ordenanza para el final, que no pueden entrar, lógicamente que nos está diciendo que el pacto es eterno, como fue anunciado al principio. La palabra incircunciso o circunciso está muy ligada, como les dije ahora, a lo que es profano o impuro. Por eso, cuando se habla de los gentiles, de manera despectiva se les dice los incircuncisos. En Jueces 14:3, por ejemplo, el padre y la madre de Sansón le dice: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Entonces, lo están diciendo de una manera despectiva. ¿Por qué? Porque se considera que el ser incircunciso es algo despectivo, que el hecho de que los gentiles estén incircuncisos es despectivo, porque quiere decir profano o impuro. Entonces, por eso es que también en Primera de Samuel, recuerden cuando David, que habló David a los que estaban junto a él diciendo: que hará al hombre el que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Es decir, la importancia que ellos le veían a la circuncisión era tal que no era otro el trato despectivo, sino el solo hecho de decirle incircunciso resume que está en un estado profano, en un estado de inmundicia. El Eterno también establece a través de la circuncisión diferencia entre Israel y las naciones. Jeremías 9:23, y dijo el Eterno: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Por qué se refiere así? Porque la distinción que él hace entre su pueblo y el pueblo gentil es la circuncisión. En ese día lo que está diciendo es: voy a castigar a Israel y a las demás naciones, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, todos los gentiles son incircuncisos, pero dice: pero la casa de Israel es incircuncisa también de corazón. O sea, él por eso le está diciendo: yo aunque la casa de Israel en este tiempo de Jeremías podía estar todavía circuncidada, debería estar circuncidada físicamente. Por eso está diciendo: yo voy a castigar de todas maneras a los circuncidados y a los no circuncidados, porque no tienen circuncidado el corazón. Pero no está diciendo: bueno, entonces ahora ya con el corazón no dejen de hacer la circuncisión física. Eso es lo que hay que entender. Dice: toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Nosotros sabemos que por la misma, la casa de Israel desechó al Eterno, a la Torá, todo ese fue a los pueblos gentiles, se volvió incircuncisa, aunque tenía en principio la circuncisión física con ellos. Ezequiel 44:6, escuchen esto: dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel hoy? Nosotros, los que estábamos dentro de los gentiles, los que no sabíamos que teníamos sangre israelita, los que escuchamos la voz el llamado de Yeshua. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Yahweh el Señor, basta ya de abominaciones, casa de Israel. Es lo que nos está diciendo hoy, porque nosotros somos esa casa de Israel. Y la palabra del Eterno es para siempre. Entonces dice: basta de abominaciones, casa de Israel. Basta de traer extranjeros
incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen que cambió para decirle hoy a la casa de Israel, no, quédense así sin circuncidar? Eso no importa. Eso es imposible, porque dice muy claro, basta de traer extranjeros, gentiles, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario. Basta de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y basta de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Esta es una exhortación supremamente fuerte, porque él está diciendo, no quiere un incircunciso dentro de su pueblo. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros o gentiles como guardas en la ordenanza de mi santuario. Por eso así ha dicho el Eterno, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Los gentiles que no quieran ser parte de Israel, no se tienen que circuncidar para nada. Pero si tú quieres ser parte de Israel, tienes que hacerlo. Ahora, vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Porque la mayor discusión se hace en relación al Nuevo Testamento o al Pacto Renovado. Esa es la mayor discusión. Que si Pablo estaba en contra de la Torá, que si Pablo dijo que sí, que ya no había que circuncidarse. Vamos a ver si es cierto o no. Vamos a establecer algo que es muy importante en primer lugar antes de entrar a mirar lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a la circuncisión. Y es que hay una jerarquía en las escrituras, eso yo creo que no lo puede discutir nadie. ¿Qué es lo primero en las escrituras? La Torá, porque la Torá es la voluntad del Eterno. Él la dio personalmente, Él la escribió con su propio dedo, Él escribió los mandamientos, Él le dio los demás mandamientos a Moisés personalmente. No fue aquí en la visión, no, Él le dio los mandamientos a Moisés. Así que la Torá está por encima de todo. Nosotros tenemos que establecer esa jerarquía en las escrituras porque lo más absurdo es que nosotros estamos pensando que las cartas de los apóstoles tienen mucho más autoridad que la misma Torá que fue dada por el Eterno mismo. Ahora, después siguen los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son los llamados a traer a Israel de nuevo a la obediencia a la Torá. Ese es el verdadero profeta. El verdadero profeta es el que llama a Israel a volver a la Torá. Si ustedes ven los profetas mayores, los profetas menores, ellos están anunciando eventos, pero ellos le están básicamente diciendo a Israel cuál es su pecado y por qué tiene que volver a la Torá. Entonces, pero lo de los profetas, lo que los profetas dicen, no puede estar por encima de la Torá o en contra de la Torá. Y de hecho nosotros no encontramos jamás en el Tanakh ni una sola palabra de los profetas que sea en contra de la Torá, porque ellos están por el contrario citando la Torá, porque la Torá es la máxima autoridad en las escrituras. Y en tercer lugar está el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento ni siquiera lo podemos comparar al Tanakh, porque el Nuevo Testamento son simplemente registros de los evangelios y de cartas que los discípulos le enviaban a las congregaciones. Es que el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que entender que el Nuevo Testamento no es otra lista de mandamientos. Es solamente como el registro histórico que se hizo de lo que pasó después de Yeshua. Por eso es muy importante. Yo no lo desecho y yo siempre insisto y le puedo hacer el debate con la persona que quiera. Y soy capaz de hacerle un debate al que quiera para mostrarle que no hay errores en el Nuevo Testamento. Hay versos añadidos, pero no hay errores. Hay versos fuera de contexto que los han sacado del contexto y los han distorsionado. El Nuevo Testamento, yo soy una de las personas que avalo el Nuevo Testamento y digo, el Nuevo Testamento está correcto en relación a la Torá y a los profetas.
y a los profetas, pero no puede tener la misma autoridad que tiene el Tanakh, porque eran cartas que se encontraron inclusive después, yo digo, por voluntad del Todopoderoso, para que nosotros supiéramos lo que había pasado, porque si no tuviéramos el Nuevo Testamento, ¿cómo hubiéramos sabido qué fue la historia de todo lo que ocurrió después de Yeshua? Pero jamás podemos decir que un mandamiento, que en el Nuevo Testamento hay mandamientos nuevos. Ya vimos lo que significaba un mandamiento nuevo en palabras de Yeshua, pero no podemos decir que como que Pablo se inventó un mandamiento. Hay uno que siempre sale a relucir, que es un texto fuera de contexto. Por lo menos a mí me lo han enviado más de una vez, créanme. Entonces la Torá nunca dice nada sobre las mujeres que enseñan, pero cuando a mí tampoco me dice de entrada nada sobre las mujeres que enseñan, hasta que entramos en una discusión y yo le muestro en la Torá que la otra persona está equivocada. Cuando se enoja, ahí mismo me dice que Pablo dijo que las mujeres se callen en la congregación. Entonces Pablo estableció un mandamiento que no estaba en la Torá. Ese es un ejemplo y lo mismo está pasando con la circuncisión. Pero ya establecido esta jerarquía, establecida la jerarquía, vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de la circuncisión. Lo primero y más importante es saber que Yeshua nunca tocó el tema. Nosotros tenemos que hacer una pregunta. Bueno, nosotros ya no la hicimos, digamos en la iglesia le tienen que hacer una pregunta. Si todo iba a cambiar después de Yeshua, si la Torá iba a ser abolida, si el nuevo pacto iba a ser con una iglesia, porque Yeshua nunca dijo nada. Yeshua se puso a hablar de lo que iba a ser abolido, pero no dijo nada de lo que iba a quedar vigente. Eso no tiene ningún sentido. Como si él no tuviera como la sabiduría, pues como a qué vino, porque entonces imagínense gastar todos los 3 años de su ministerio hablando de la Torá que iba a ser abolida y ni una palabra acerca de cómo iba a ser la vida de ahí en adelante. Y estuvo después 40 días y tampoco. O sea, lo primero que nosotros tenemos que anotar es que Yeshua nunca tocó el tema de la circuncisión, ni del cambio del Shabbat, ni de nada, de nada. Por el contrario, lo que dijo fue en Mateo 5:17, ni piensan que yo vine a abolir la Torá o la ley. Yo no vine a abolirla, sino a cumplirla. Ya vimos lo que significa cumplirla, lo vimos en el estudio pasado. Le doy un ejemplo por si alguien no ha visto el estudio pasado, que se lo recomiendo de todas maneras. A cumplirla, por ejemplo, cuando en la Torá se levanta la serpiente de bronce, Yeshua es levantado en el madero. Él vino a cumplir esa profecía. Cuando él toma las aguas amargas en el madero, él está cumpliendo la profecía de número 5 con la mujer que tiene que tomar las aguas amargas por su estado de impureza y por su infidelidad, y muere. Bueno, ya sabemos toda la historia. Él vino a cumplir con cada una de las cosas de la Torá, pero no vino a abolirla. Y dijo, mientras existan el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Aquí está el mismo cielo, aquí está la misma tierra, él no ha venido, por lo tanto que todo no se ha cumplido. Entonces dice, de manera que el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado. Bueno, nosotros conocemos esta cita. Si Yeshua, lejos de tocar el tema de que no hay circuncisión, de que ya no, para qué, ya para nada, no, al contrario, está diciendo, la Torá está vigente absolutamente toda. Ni una yod, que es la letra hebrea más pequeña, pasará. O sea, toda se va a cumplir. También en Mateo 7:21 dice que entrarán al reino de los cielos los que hacen la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre con respecto a la circuncisión? Ya lo hemos visto. Tiene que hacerse la circuncisión porque esa es la señal del pacto. El lenguaje de los apóstoles es el mismo lenguaje de los profetas. Acabamos de ver que los profetas hablan de incircuncisos de corazón, de oídos, de incircuncisos inclusive de boca. Entonces, Hechos 7:51, vemos acá cuando nos dicen, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, los apóstoles, ellos sabían lo que era la circuncisión de corazón, la circuncisión de oídos, la circuncisión. Ellos están tomando el mismo concepto.
En Hechos 11:1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión. Entonces, diciéndole, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Es cuando Pedro les cuenta la visión. Aquí ¿a qué se están refiriendo con circunciso o incircunciso? Se refieren a los de la circuncisión, está hablando los judíos, está hablando del pueblo de Israel, los incircuncisos, los gentiles. Tenemos que aprender eso porque es que creemos, y esto ya lo hemos visto en varias de las, aquí voy a ir muy rápido porque ya hemos visto las cartas de Pablo y hemos visto Gálatas y Colosenses y todo, donde es que cada que no, en la iglesia se lee circunciso o incircunciso, inmediatamente se piensa en la circuncisión de la carne, en el prepucio. Y no es así, está hablando simplemente de dos pueblos, así como el Padre lo ve, como vimos ahora. El Padre ve que las naciones son incircuncisas y que Israel debe ser circuncidado. Entonces, cuando está hablando acá, ¿por qué entra en casa de hombres incircuncisos? No es que tuviera que entrar y revisar uno por uno de los señores. No, él simplemente está diciendo que está comiendo con gentiles. Ahora, en Hechos 15, que es el concilio de Jerusalén, que era el que debiera dar el punto final a toda la discusión en el nuevo pacto, porque al fin y al cabo se hace la reunión específicamente para eso. Miremosla rapidito. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a sus hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya hemos visto en los estudios de Pablo qué significa circuncidarse conforme al rito de Moisés. Cuando ¿dónde hay un rito de Moisés en la circuncisión? Según lo que acabamos de ver en la Torá, por ninguna parte. No hay un ritual. ¿Ustedes se acuerdan como Séfora, la esposa de Moisés, circuncidó al hijo? Pues lejos de hacer ningún ritual, cogió un pedernal y juápete, el pobre muchachito. Pero no hubo un rito especial. ¿Aquí a qué se refiere? Como ya había quedado solo la casa de Judá, nosotros lo sabemos por todos los libros que se conservan hasta hoy, con los que se conservan hasta hoy, todos los testimonios de ese tiempo, que nos dicen que los gentiles que querían pertenecer a Israel tenían que hacer, antes de Yeshua, tenían que hacer una conversión al judaísmo. Y la conversión al judaísmo era circuncidarse conforme al rito específico de ellos, que no era propiamente como el pacto de Abraham, sino como una nueva forma un pacto como de conversión al judaísmo. No era simplemente el de Abraham, sino la conversión al judaísmo. Entonces es lo que les está diciendo acá, como estaban viniendo gentiles al conocimiento de la Torá y estaban recibiendo el Espíritu. Entonces él los dice que unos que vinieron de Judea le dijeron, bueno, pero ustedes se tienen que volver judíos, en otras palabras. Ustedes se tienen que convertir al judaísmo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión o contienda no pequeña, se dispuso que subieran a Jerusalén y ya vemos, entonces se formó la revolución, porque no, ¿cómo van a dejar entrar incircuncisos a las congregaciones? Porque recuerde que los gentiles que estaban recibiendo, inclusive el espíritu, el Rúa del Eterno, y estaban viniendo a aprender la Torá, ellos querían ir al templo y ellos querían ir a las congregaciones de Israel. Ellos no querían quedarse por allá afuera, pero la discusión entre ellos, y no los podemos culpar porque ellos sabían la importancia de la circuncisión, ellos están diciendo, pero un momentico, ¿cómo van a entrar sin circuncisión si no se puede? Entonces, esa es la discusión de Hechos 15. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron las cosas, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Yeshua, fíjense que muchos creyeron, se levantaron y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá. O sea, ellos se pararon y dijeron, bueno, aquí lo que hay que hacer es, primero se circuncidan y después aprenden la Torá. Ahora, se reunieron entonces, discutieron, después de mucha discusión, dice el versículo 7, y ustedes se imaginan cómo sería aquello. Pedro se levantó y ya, entonces viene Pedro y pone como el punto final. Entonces les dice, ustedes saben, ustedes han escuchado que los gentiles
que los gentiles están recibiendo, que los gentiles están escuchando por mi boca la palabra del evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, le dio el espíritu, el rúa, le dio su rúa lo mismo que a nosotros. Recuerde que en Pentecostés solo judíos lo recibieron. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe en sus corazones. Entonces la pregunta de Pedro es, si estos gentiles recibieron el Espíritu como nosotros y ellos están ahora, ¿por qué los van a obligar a llevar un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces la iglesia siempre dice, eso está hablando de la Torá. No, no está hablando de la Torá. Está hablando de todos los mandamientos de hombres que se habían añadido a la Torá, que eran los que era un yugo pesado que nadie podía llevar. Recuerde que el mismo Yeshua les dijo, ustedes son hipócritas porque ustedes dejaron el mandamiento de Dios por seguir los mandamientos de los hombres, que venía en relación a la profecía de Isaías. Entonces, están hablando es de eso. En otras palabras, en este concilio están diciendo, ustedes no tienen que decirle como hoy lo decimos, ustedes no tienen que decirle a los gentiles que se tienen que convertir al judaísmo, no señor. Ellos van a venir a ser parte de Israel porque ellos son la casa de Israel, ellos no son de la casa de Judá, ellos vienen a ser parte de la casa de Israel. Entonces, hay que tomar una decisión. ¿Qué paso, cómo se va a exigir que ellos vengan a ser parte otra vez de Israel? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegan? La conclusión es que entonces dicen, bueno, finalmente, que la conclusión es que los gentiles de la casa de Israel, que están de regreso otra vez al pueblo, van a cumplir primero 4 mandamientos. Se van a apartar de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque dice el versículo 21, el que nadie lee, el que la iglesia siempre desaparece, el versículo 21, nunca se les olvide. Cada que estén discutiendo Hechos 15, acuérdense, 15-21. El versículo 21, que todo el mundo lo ignora, es el más importante. Entonces dice, que se aparten de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque en cada Shabbat van a aprender la Torá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiecen a leer la Torá y lleguen a Génesis y vean la promesa con Abraham, ellos van a entender que se tienen que circuncidar. Esa fue la conclusión de Hechos 15. Hechos 15 lo está diciendo muy claro. No los obliguen a que se circunciden antes de saber la Torá, porque ni saben por qué se están circuncidando. Déjenlos que ellos se aparten de lo primero que traen, esa idolatría tan horrible y todo eso tan horrible, que ellos van a aprender la Torá en cada Shabbat. Entonces ahí van a aprender la circuncisión. Pero acuérdense de una cosa muy importante, que el versículo 24 es añadido y eso se puede buscar en cualquier Biblia de estudio, eso se puede confirmar, porque alguien con mala intención o con la intención de apoyar eso de que la circuncisión ya no existe, escribió, por cuanto hemos oído de algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nos ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la Torá. O sea, como que guardar la Torá no debe ser. O sea, eso es para probar que la Torá sí está abolida, pero ese versículo es añadido. Entonces, espero que este concilio hubiera quedado claro, porque finalmente en eso se puede resumir el Nuevo Testamento en relación a la circuncisión. Primero, que cumplan con los 4 mandamientos, que cuando vengan en el Shabbat y vean la Torá, ellos van a aprender el pacto de la circuncisión. Así que enviamos a Judas, todos se fueron contentos y entonces dice que os abstengáis de lo sacrificado, de sangre, de ahogado y de las cuales cosas, si os guardareis bien hacerlo y que la pasen muy bien. Así termina ese concilio de Jerusalén. Ahora, la circuncisión es un pacto que debe ser consistente con obediencia. Es lo que está diciendo Pablo en Romanos 2:13. Unas palabras completamente distorsionadas, que siempre las ha distorsionado la tradición, pero unas palabras muy claras en las Escrituras. Pablo lo que está diciendo es, porque no son los oidores de la ley, pongan atención, no son los oidores de la ley o de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que obedecen, no solamente porque yo escuche la Torá, sino porque la obedezca. Por los hacedores serán los justificados.
Primera cosa, aquí ya va a hablar de la circuncisión. Primera cosa, ¿de qué está hablando? ¿De que la Torá está abolida? No, Pablo nunca dijo eso. Pablo está diciendo, no son los oidores los justos y no los hacedores, todo lo contrario. Está diciendo, la Torá es eterna y la Torá hay que cumplirla, porque cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá o de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, ellos en su corazón muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, porque ellos ya estaban viendo que había gentiles, que eran estos que habían escuchado la voz de Yeshua, que como nosotros sentíamos ese amor por Israel y ese ardor en el corazón por venir a Israel, el pueblo, lo amamos a Judá, amamos todo. ¿Por qué? Porque si nosotros estábamos entre los gentiles, porque tenemos escrito en los corazones, el Eterno mismo lo escribió, eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces sigamos leyendo. Y en el día en que Dios juzgará por Yeshua los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, está diciendo Pablo. Bueno, a ti te dicen judío y dice sobrenombre, ¿por qué? Porque acuérdense que, por ejemplo, Pablo era de la tribu de Benjamín, pero se llamaba judío. Entonces, por eso está diciendo, por eso hay que saber el tema de las dos casas. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá y te glorías en Dios, conoces su voluntad, eres instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. O sea, él está diciendo a uno que es judío, que está circuncidado, que todo, que se cree que es el gran maestro, le está diciendo, tú que dices que no se puede adulterar, estás en adulterio. Tú que abominas los ídolos, estás cometiendo sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, estás cometiendo una infracción contra la ley. Porque como está escrito, el nombre del Eterno es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Y esto es muy claro, porque si nosotros que decimos que somos creyentes nos portamos de cualquier manera delante de los gentiles, pues eso es un mal testimonio, es una piedra de tropiezo. Entonces le está diciendo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá. Entonces, este versículo lo sacan del contexto y dicen, si ve, miren lo que dice Pablo, la circuncisión aprovecha y guarda la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, la circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, ya la circuncisión no es necesaria, no, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, si usted es muy judío y está muy circuncidado, pero está obrando mal en contra de la Torá, entonces su circuncisión física no le aprovecha para nada. O sea, nada se gana con estar circuncidado si usted es transgresor de la Torá. Pues si el incircunciso guarda las ordenanzas, su incircuncisión sería tenida como circuncisión. Fíjense, entonces aquí dice, si ve, no hay que hacerse la circuncisión. La circuncisión del corazón en el gentil es tomada como la circuncisión física. No, eso no es lo que está diciendo. Porque por el contrario está diciendo que el que está circuncidado físicamente, si no obedece la Torá, será tomado como un incircunciso. Pero está hablando en el sentido, en el sentido metafórico. Lo mismo está diciendo que si el gentil tiene ese llamado y por naturaleza está haciendo tiene ese llamado a guardar la Torá, a obedecer al Eterno, debe ser contado como un circunciso. Pero no quiere decir que no se haga la circuncisión, sino que deje lo que él va a venir a circuncidarse. Entonces dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda la Torá, te condenará a ti. Claro, eso es obvio, que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, esta es una discusión que es bastante obvia, lo que pasa es que tiene un juego de palabras que hay que leerlo con mucha atención. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que lo es en su interior, en la circuncisión del corazón. Yo creo que eso lo entendemos todo. No basta con que ya cortado el prepucio yo puedo hacer lo que quiera en mi vida. No. Esa es una señal del pacto que pertenece a ese pueblo, pero tiene que guardar los mandamientos, así que tiene que circuncidar su corazón. Ahora, Romanos 4, vamos a ver lo de Abraham y los gentiles. Esto es muy importante, pongan atención. ¿Qué diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí venimos al tema de que nosotros somos salvos por fe y no por obras. Y eso es verdad, así es, pero así ha sido siempre. Abraham fue salvo porque él le creyó al Eterno y por eso fue contado por justicia. Entonces dice, ¿cuándo le fue contado por justicia? ¿Cuando era incircunciso o cuando era circunciso? Entonces la respuesta que está dando el mismo Pablo es, fíjense una cosa, la salvación es por fe, no es por obras. Cuando nosotros ya somos salvos por fe, venimos a cumplir la Torá, porque tenemos que caminar de acuerdo a la Torá. Entonces, la ciudadanía, digamos que la adquirimos por fe. Nosotros creemos en el Dios de Israel, venimos a ser parte del pueblo. Ese es lo primero, no es por obras. Ahora, pero entonces dice, ¿cuándo fue aceptado Abraham? ¿Cuando era circunciso o incircunciso? Entonces dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y en realidad ya lo vimos. Las promesas se las dio a Abraham cuando era incircunciso. ¿Y qué hizo Abraham? Inmediatamente se circuncidó. Pero dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando era incircunciso. Entonces yo pregunto, si esto es tan claro, ¿por qué la iglesia enseña que, no, porque Abraham fue justificado por fe cuando era incircunciso, ya nadie se tiene que circuncidar? Pero un momentico, el mismo Pablo está diciendo que recibió la confirmación de hijo por fe, pero inmediatamente recibió la circuncisión como señal. Entonces, si nosotros somos los descendientes de Abraham, ¿por qué los hombres no van a seguir el mismo camino de Abraham? ¿Se dan cuenta? Es que todo parte de una distorsión que hay al principio de la enseñanza. Y mucho de antisemitismo tiene esto. Esa enseñanza de que no hay circuncisión, de que no hay Torah, de todo esto. Entonces, Abraham realmente fue llamado cuando era incircunciso, como una señal profética también a nosotros. Pero inmediatamente recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando era incircunciso, para que fuera que el padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe fue, que fuera como esa sombra de profética de todos los creyentes que iban a venir no circuncidados como él, pero que se iban a circuncidar inmediatamente después. Y padre de la circuncisión para los que son de la circuncisión. O sea, como el incircunciso recibió el llamado y recibió la circuncisión, entonces la descendencia es de los incircuncisos y de los circuncisos, para que también las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la fe. Esto es un tema que ya hemos tratado. Pues bueno, todo esto es lo que está diciendo Pablo en Romanos. Está diciendo que no se circunciden de ninguna manera. Ahora, como está escrito, te he puesto por padre de muchas de naciones delante de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Entonces, ¿está hablando del tema de la circuncisión? No, está hablando de que recibió la promesa siendo incircunciso y después recibió la circuncisión como señal. Pero entonces muchos nos dicen, pero hay otro lado de la moneda, porque sí hay un texto en 1 Corintios 7:10, ya vamos a terminar, que dice que el que está incircunciso se quede incircunciso. Vamos a ver si de verdad eso es lo que dice. 1 Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, porque estoy empezando a leer desde ahí, estoy empezando a ver el contexto. ¿De qué se trata 1 Corintios 7:10? Está hablando de la condición de esos creyentes que están viniendo de los gentiles al pueblo de Israel. Entonces les dice, los que están unidos en el matrimonio, entonces que la mujer no se separe del marido, o sea, porque uno de los dos vino a Israel, no tienen que separarse. Si se separan, entonces quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. A los demás les digo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, entonces no lo abandone. O sea, Pablo está escribiendo
todos los conflictos que se están presentando entre los gentiles, como los que se presentan hoy. Que mi esposo sí quiere ser de las raíces hebreas, pero la esposa no, y entonces, ¿qué hago? ¿Me separo? ¿Me quedo? Es que eso es un tropiezo, es que estamos en problema. El mismo problema se presentaba. Entonces, todo esto viene diciéndolo, que si se casa, que si no se casa, que si es viudo se debe volver a casar o no, que todas las condiciones. Por favor, lean todo el capítulo. Ahora, pero llegamos al versículo 18 y dice, alguien fue llamado siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Qué dice la iglesia aquí? Dice cuando en ese versículo 18. Sí ve, mire, ya la circuncisión nada es, eso no sirve para nada. O sea, la promesa de bendición de la tierra, de todo lo que vimos, entonces no, ya eso no sirve para nada porque mire lo que dice ahí. Dice que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. No, es que de eso no está hablando. Vamos a leerlo y vamos a leer una versión en inglés para que ustedes vean cómo cambia cómo nos da un entendimiento, no una palabra que está mal traducida en español. En el 18, lo vuelvo a leer, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Bueno, ¿qué me dirían ustedes de esa frase? Porque el circunciso no se puede volver incircunciso. Entonces, ¿por qué está diciendo quédese circunciso? Entonces, leámoslo como está en inglés. Si algún hombre está algún hombre llamado siendo circuncidado, entonces no que no dejen que él se vuelva un incircunciso. Miren lo que dice en inglés, no le permitan a él que se vuelva un incircunciso, porque dice aquí, en español dice, alguno fue llamado siendo circunciso, quédese circunciso. No, lo que dice es, y esto está, y yo lo corroboré en cantidades de versiones. Lo que está diciendo es, si alguno fue llamado circunciso, estando circunciso, no le permitan que él se vuelva un incircunciso. Es decir, el que vino siendo, ¿qué dijimos ahora? Que circunciso e incircunciso eran palabras para decir judío o gentil. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Alguno fue llamado por Yeshua siendo judío, quédese judío. Alguno fue llamado siendo gentil, pues no necesita volverse judío, lo que le está diciendo. Porque dice, la circuncisión nada es, la incircuncisión no es sino el guardar los mandamientos del Eterno. O sea, al final no depende, Israel es todo un pueblo, no depende de que sea judío o de que sea gentil, sino de que estén en Israel y estén guardando la Torá. Nosotros no nos tenemos que convertir al judaísmo, para nada, por nada ni por nada, para nada. Entonces nosotros venimos a ser parte del pueblo de Israel, en la restauración de las 12 tribus, entonces de eso es lo que está hablando. Recuerdéis que la palabra circuncisión era equivalente a judío e incircuncisión a gentiles, por eso está diciendo, no le permitan que el judío se tenga que volver un gentil. Y uno dice, ¿y eso? Mire, eso está ocurriendo hoy. ¿Sabe una cosa? Que los Jews for Jesus, ese grupo de judíos por Jesús, lo que están haciendo es eso, es simbólicamente o metafóricamente están volviendo a los judíos como gentiles, porque los están trayendo a guardar el domingo, a dejar el Shabbat. O sea, en vez de traer a los gentiles a ser parte de Israel, están trayendo a los de Israel a ser parte de los gentiles. Es lo mismo que estaba ocurriendo en el tiempo de Pablo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo. Entonces, sigue diciendo, porque la circuncisión nada es ni la incircuncisión, no importa si usted es gentil o es judío, lo que importa es que guarde la Torá, que esté en eso. Y guardar la Torá es que, ¿qué está en la Torá? El pacto de la circuncisión. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Si fue llamado como judío, siga judío, creyendo en Yeshua, y si fue llamado como gentil, siga siendo parte de la casa de Israel,
recuerden que todos sus gentiles son la casa de Israel, siga siendo parte de la casa de Israel, que al fin y al cabo todos van a guardar la misma Torá. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando uno entiende el lenguaje del Nuevo Testamento. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Imagínense cómo lo diría si se estuviera refiriendo al pacto. Cada uno, entonces, fuiste llamado, sigue diciendo, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Entonces ya sigue con todas las instrucciones. Él no está hablando de ninguna circuncisión ahí. Ahora, si ustedes siguen leyendo todo el tiempo, entonces le dice que si está, que se case, que no se case. Yo nunca he visto a nadie que diga en la iglesia, no, un mandamiento de Pablo es que nadie se case. No, y ahí dice, pero la circuncisión sí distorsiona y lo vuelven un mandamiento. Ahora, ¿cuál es la conclusión de Corintios? Que lo más importante es guardar la Torá, tener circuncidado el corazón, pero no quiere decir que no está diciendo que no se circuncide en la carne. Entonces, y como en Hechos 15, ¿qué es lo que van a encontrar en la Torá? Si guardar la Torá es lo más importante, van a encontrar el pacto de la circuncisión. Efesios 2, 11, 12 nos dice lo mismo. Miren, esto es una confirmación de que circunciso quiere decir judío e incircunciso quiere decir gentil. Los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, por los judíos. ¿Se dan cuenta? Esto nos confirma lo que acabamos de ver antes. Cuando ustedes ven en el Nuevo Testamento circunciso, incircunciso, está hablando de judíos y gentiles, no está hablando del corte del prepucio. Gálatas 2:7 dice lo mismo, dice Pablo, dice, a mí se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Cuál es el evangelio de la incircuncisión? No es como dicen que no, que entonces Pablo iba diciendo, ya no se tienen que circuncidar. No, no, no. El evangelio de la circuncisión que le fue encomendado a Pablo, ¿cuál fue? El llevarle el evangelio a los gentiles. Y a Pedro, el de la circuncisión. No era que Pedro se tenía que ir en medio de los judíos diciéndole circuncídese, no, ya estaban circuncidados todos. Entonces, es un lenguaje. Hablo el lenguaje de la incircuncisión, a Pedro el de la circuncisión. Pedro fue enviado a los judíos y Pablo fue enviado a los gentiles. También dice, hablando en Gálatas 5:1, que ya lo vimos en el estudio también de Gálatas, estad firmes en la libertad con que Yeshua nos hizo libres, porque dice, porque si os circuncidáis de nada os aprovechará Yeshua. Entonces dice, si ve, no nos podemos que circuncidar. No, está hablando, porque miren el versículo que sigue, por eso no se pueden sacar versos de contexto, y otra vez testifico. O sea, voy a dar la explicación. Todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Está hablando de la circuncisión física? No, está hablando de la conversión al judaísmo y toda la ley es la Torá más los mandamientos de hombres que el judaísmo hasta hoy ordena. Las personas de hoy que escucharon el llamado y vienen y corren por ignorancia, corren a convertirse al judaísmo. ¿Qué es lo que les obligan a hacer? Un ritual de circuncisión, pero también los obligan a guardar no solamente la Torá, sino el Talmud. Es lo mismo que estaba pasando en este tiempo. Pablo les dice, si ustedes se convierten al judaísmo, tienen que guardar también el Talmud. Lo mismo que hoy, no hay ninguna diferencia. Por eso yo digo que el Nuevo Testamento sí es revelado por el Eterno, porque es que imposible que fuera lo mismo de hoy. Entonces termina diciendo, porque en Yeshua el Mesías ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Está hablando lo mismo. Él no hace diferencia entre la casa de Judá y la casa de Israel, la casa de los circuncisos y la que se llamaba de los incircuncisos, sino la fe que es escuchar la palabra y hacerla, ponerla en práctica. En Filipenses también nos dice, en Filipenses, por ejemplo, Pablo nos dice, guárdense de los perros, guárdense de los gentiles, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué está diciendo Pablo eso? Que él y los demás discípulos somos la circuncisión. Pues porque ellos eran judíos.
Ellos eran y ellos no era que iban bisturí en mano por todas las calles, los de la circuncisión. Ellos dicen, porque nosotros somos la circuncisión, nosotros somos la casa de Judá, esto es un lenguaje. Colosenses 2:10, lo mismo. Cuando Colosenses 2:10 nos dice que nosotros estamos completos en Yeshua, que es la cabeza de todo principado y potestad, y que en Yeshua fuimos circuncidados, no con la circuncisión hecha de mano, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, que lo que está diciendo en Colosenses es que en Yeshua nosotros fuimos circuncidados en nuestro corazón. Y ahí sí pongo nuestro, porque la circuncisión de corazón es para hombres y mujeres. La circuncisión de corazón es la que hacemos con Yeshua. En Tito nos dice lo mismo. En Tito dice, porque es necesario que el dirigente sea irreprensible o el administrador no soberbio. Está diciendo cómo deben ser los líderes de Israel. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pues, ¿qué pasaba? Que en ese tiempo había muchas personas judías que estaban viniendo a formar tropiezo entre entre los de la casa de Israel o los gentiles que estaban viniendo a ser parte de Israel. Lo mismo que hoy. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo que hoy. Nos salen muchas personas judías, y con esto no estoy diciendo que es que, como ahí mismo le dicen a uno, es que no los quieres, que no, estamos hablando de la realidad. Estamos hablando de que nos salen a decirnos la Torah no es para ustedes, la Torah es para ustedes, son las leyes de Noé, y todo eso es la misma. Si hoy estuviera escribiendo Tito, estuviera diciendo, mire, a los de la circuncisión que nos dicen que la Torah no es para nosotros, sino las leyes de Noé, es preciso taparles la boca porque trastornan las casas, están enseñando por ganancia deshonesta, etc. Todo lo que fue será. Todo está pasando. Para finalizar, ya con esto acabamos, dijo de nuevo el eterno Abraham, en cuanto a ti, pongan atención, vamos a volver a leer rapidito el pacto, porque yo quiero que lo último que les quede en su mente sea el pacto. En cuanto a ti, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer para hacer esa parte del pacto, guardarás el pacto y la descendencia por todas las generaciones. Fíjense, hasta hoy, todas las generaciones. Este será el pacto. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis la carne del prepucio y será por señal del pacto. Y de edad de 8 días será circuncidado. Si es que tienen un hijo, circuncídelo a los 8 días. Y el varón incircunciso, él debe ser circuncidado, el nacido en tu casa, el extranjero, todos deben ser circuncidados. El varón incircunciso, el que no circuncide la carne de su prepucio, será cortado del pueblo, porque ha violado mi pacto. Y te daré la descendencia después de ti, la tierra en que moras, en heredad perpetua, y yo seré el Dios. Y la último, Isaías 44 otra vez, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario. Yo quiero dejarles a ustedes esos últimos versículos para que ustedes los piensen, y yo espero de verdad y de corazón haber dado un mensaje claro de lo que dice la Escritura. ¿Hay que circuncidarse? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Cuáles son las excusas que más se ponen? Que si duele, que si no tengo plata, que tengo que perder un día o 2 de trabajo y todo. Mire, si fuera para sacar unas vacaciones ya lo hubieran sacado, ya se hubieran conseguido la plata. Es increíble, pero ustedes no se imaginan cuántas personas me dicen a mí eso. No, es que yo no tengo dinero para circuncidarme. Mire, consiguen plata para la fiesta, consiguen plata para cualquier cosa, menos para las cosas del Eterno. Yo quiero recordarles lo que dijo David en 2 de Samuel. En 2 de Samuel 24, dice, yo no ofreceré sacrificio al Eterno que no me cueste. Cuando le iban a regalar esa era,
Él dijo que no me cueste. ¿Sabe cuál es el problema hoy? Que todo lo queremos gratis, fácil, nadie quiere tener ni un dolor, ni una molestia, no porque no puedo entonces tener relaciones por unos días. Y entonces, mire, recuerden que Yeshua murió traspasado, herido, no le pusieron anestesia, le arrancaron hasta la barba, hicieron de todo con él y él dio su vida por nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros, o estoy hablando a los hombres, que no puedan ni hacer el sacrificio, ni buscarse un trabajito extra para conseguirse la plata para la circuncisión, como sea, buscarla? No, excusas y mil excusas, porque todo tiene que ser gratis, fácil, a mí que nadie me va a pedir medio centavo, a mí que me enseñen, pero que yo no tenga que dar ni 5, aquí yo sentado, que me lo traigan. Mire, nosotros tenemos que pararnos, porque olvídense, ningún incircunciso entrará en el santuario. Ningún incircunciso entrará en el santuario. Así que espero que el Padre ponga en los corazones ese deseo de hacer la palabra, de guardarla, de que la fe realmente sea una fe de hechos, no solamente de creer, sino de ponerla en acción. Que el Todopoderoso los bendiga, nos guarde, nos siga llenando de sabiduría, de la sabiduría de lo alto, nos siga revelando su palabra y nos circuncide los corazones en esta noche. Quite todo lo que se opone a que nosotros escuchemos la palabra del Eterno y la pongamos por obra. Muchas bendiciones y shalom, shalom para todos.